Continuamos hoy con lo que empezamos a exponer en el video pasado sobre el valor histórico de los relatos del Génesis. El Papa Pío XII, decíamos, habló del valor histórico de esos primeros 11 relatos, 11 capítulos del Génesis. Hoy continuamos con el pensamiento de Benedicto XVI y también de Juan Pablo II en una de sus catequesis bíblicas. El Papa Benedicto XVI dijo en Ratisbona, en el mundo universitario, dejándole un mensaje al mundo universitario, algo que después volvió a repetir en distintos ambientes. Lo repitió en el Bundestag para decirle lo mismo al mundo político y lo repitió en el Colegio de los Bernardinos en París para decírselo al mundo de la cultura. Y en resumen, se podría adelantar lo que voy a leer a continuación, las palabras del Papa en Ratisbona, se podrían resumir en lo siguiente, que la razón humana que no reconoce sus límites es irracional y que por lo tanto de aquellas cosas que la razón humana está cierta de que no puede llegar a conocerlas, es necesario que se abra a la revelación divina y que encuentre allí luces que son comprobables en la vida, en la experiencia del hombre. En el discurso a la Universidad de Ratisbona, Benedicto XVI dice: en el mundo occidental está muy difundida la opinión según la cual la razón positivista y las formas de la filosofía derivadas de esa razón positivista, los positivistas son los que dicen yo creo en lo que veo y toco. No, el positivismo es eso, es la negación de toda posibilidad de llegar a conocer lo espiritual, lo que no se ve ni se toca. El amor no se ve ni se toca. Pero las culturas profundamente religiosas del mundo consideran que precisamente esta exclusión de lo divino, de la universalidad de la razón, constituye un ataque a sus convicciones más íntimas. Una razón que sea sorda a lo divino y que relegue la religión al ámbito de las subculturas, de las culturas indígenas, es incapaz de entrar en el diálogo de las culturas. De alguna manera comete un salvajismo. La razón moderna, prosigue Benedicto, tiene que aceptar sencillamente la estructura racional de la materia. ¿Y por qué es racional? Y la correspondencia entre nuestro espíritu y las estructuras racionales que actúan en la naturaleza como un dato de hecho en el que se basa su método. Y de eso no puede haber razón. Pero de hecho se plantea la pregunta sobre el porqué de este dato. ¿Por qué la materia tiene esa lógica interna? ¿Y por qué nuestro conocimiento se adapta a esa lógica de la materia? La pregunta sobre el porqué de este dato y las ciencias naturales deben dejar que respondan a ella otros niveles y otros modos de pensar, es decir, la filosofía y la teología. La filosofía y la teología. Para la filosofía, y de modo diferente para la teología, escuchar las grandes experiencias y convicciones de las tradiciones religiosas de la humanidad, especialmente de la fe cristiana, constituye una fuente de conocimiento. No aceptar esta fuente de conocimiento sería una grave limitación de nuestra escucha y de nuestra respuesta. Y esto aplicado a los primeros 11 capítulos del Génesis, y en particular a los 3 primeros o 4 primeros, que son los que nos interesan, porque tratan de la creación del varón y de la mujer, de la destinación en el designio divino, y de la caída, de las consecuencias de esa caída, y del camino de una restauración posible de esos males en que incurrieron, son históricos. Tienen un valor real, nos transmiten un conocimiento real, aunque estén revestidos de formas que podemos llamar actualmente, sin temer equivocarnos, pero comprendiéndolas mejor
de lo que se usaron en el pasado como míticas. Solo que en el pasado se usaba la palabra mito para descalificar el contenido de verdad, de validez objetiva de estos primeros capítulos. El beato Papa Juan Pablo II, en la catequesis sobre la teología del cuerpo, que comenzó en septiembre de 1979, apenas elegido pontífice, él comenzó precisamente a ocuparse de estos primeros capítulos del Génesis y explicarlos, una catequesis preciosísima sobre el varón, la mujer, y continuó luego con 5 ciclos de catequesis sobre estos temas, sobre el amor humano, basándose precisamente en las Sagradas Escrituras. Y comienza por los capítulos del Génesis, con una exégesis, una interpretación bíblica profundísima. Juan Pablo II, el beato Juan Pablo II, se ocupa por separado del capítulo primero del Génesis y de los capítulos 2 y 3, y reconoce que pertenecen a 2 géneros distintos. El Papa Juan Pablo II enseña que el primer capítulo del Génesis es más bien teológico y hasta metafísico. Se ocupa del ser y de la existencia del ser humano y de su relación con el mundo y con Dios, mostrando que es imposible reducir el hombre al mundo. Como ustedes saben y recuerdan, este primer capítulo consiste en ese relato de la creación que hace el autor inspirado con 10 palabras de Dios que va creando todas las cosas, que se realizan en 6 días. 10 palabras en que separa la luz de las tinieblas, las aguas de arriba de las de abajo, las aguas del mar de la tierra firme. Después la va poblando con animales, cada uno en su lugar, en el cielo, en la tierra, en el agua, crea las estrellas y por fin crea al ser humano, al varón y a la mujer, como imagen y semejanza. Les da la orden de multiplicarse, los bendice con la multiplicación y les hace un regalo, que es un regalo de bodas, que es el gobierno del mundo. Gobernar la tierra. Lo último que Dios crea, lo último en la realización y en la creación, era lo primero en su intención. Es decir, que él apuntaba y va haciendo en esa semana, va creando esa imagen y semejanza, con la cual se entretiene y convive en el 7º día de la creación, descansando de todo lo creado, porque ha llegado a la cumbre. Por eso el Papa dice que este primer capítulo es de carácter teológico y metafísico. Se ocupa del ser y del origen del ser, y de la existencia del ser humano, y de su relación con el mundo y con Dios, mostrando cómo el ser humano es la cumbre de todo lo creado, y que es imposible reducir el hombre al mundo, porque el mundo es para el hombre. Porque el ser humano es, entre todas las criaturas corporales, la única creada a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, en el ser humano, continúa enseñando el Papa, la semejanza divina es mucho más decisiva que su semejanza con el mundo exterior. Es más importante que se asemeje a Dios a que se asemeje a los animales. Es cierto que tiene algo de animal, comparte con los animales algo, pero más importante lo que comparte con Dios, la parte espiritual. El segundo relato de la creación, donde se presenta la creación, el ordenamiento, la caída en el desorden, los encontramos en los capítulos 2 y 3. Y de ellos dice el Papa que es un relato de naturaleza diversa que la del capítulo primero. Este segundo relato nos sorprende, dice el Papa, con su profundidad propia distinta del primer capítulo. Una profundidad sobre todo subjetiva y en cierto modo psicológica. El capítulo segundo del Génesis constituye en cierto modo la más antigua descripción registrada de la autocomprensión del ser humano, cómo el hombre se comprende a sí mismo. Y junto con el capítulo tercero, donde se relata la caída, es el primer testimonio de la conciencia humana. Es decir, aquí como que ya está la conciencia humana actuando. El ser creado está
relacionándose con Dios. El Papa reconoce que bajo la forma de una narración de género literario mítico, el Papa Juan Pablo II no vacila en decir que estos relatos son de género mítico, que bajo esa forma hay en el texto la revelación divina de una reflexión profunda que contiene todos los elementos del análisis del hombre, a los que es tan sensible la antropología filosófica, la filosofía moderna, sobre el ser humano, y sobre todo la contemporánea. Juan Pablo II no vacila en reconocerle a este pasaje un primitivo carácter mítico, pero en una larga nota que se conserva, que se puede ver en esa homilía suya, en esa catequesis suya de 1979, en septiembre, dice, explica en qué sentido se parece a los mitos de la antigüedad y en qué sentido los supera y se diferencia de ellos. Y en esto repite el criterio de Pío XII, retoma la Humani Generis y aplica su enseñanza en la continuación de la Humani Generis. Dice el Papa, si en el lenguaje del racionalismo del siglo XIX, que era un racionalismo incrédulo, negador de la fe, el término mítico indicaba lo que no se contenía en la realidad, el producto de la imaginación, lo que es irracional, ya no es así. En el siglo XX se ha modificado la concepción del mito porque se ha profundizado la comprensión del mito. El avance de los conocimientos que se aguardaban en tiempos del Papa Pío XII, donde todo esto todavía no estaba maduro, se fue produciendo en los años que han transcurrido desde entonces, de los años 40 aquí, de los años 40 a los 80, que habla casi 40 años, 40 o 50 años. Ahora, dice el Papa, es posible entender mejor que el relato de tipo mítico en las grandes religiones tenía una determinada función. Todos los relatos míticos, dice el Papa, en todas las culturas y religiones antiguas, tendían a conocer lo que el hombre no podía conocer, los orígenes del mundo, lo incognoscible, lo que el hombre no puede alcanzar por sus propios medios de investigación. Entonces, imaginaban algo. Y el Papa cita a un investigador de las religiones moderno, llamado Mircea Eliade, y dice, ha sido el mérito del historiador de las religiones Mircea Eliade descubrir en los relatos míticos de las religiones una estructura de la realidad que es inaccesible a la investigación racional y empírica. Así que el mito, la comprensión mítica va más allá de lo que lo empírico, lo racional, lo científico puede alcanzar, porque esas disciplinas del conocimiento humano se mueven más acá de los límites de la razón. El mito trata de ir más allá de los límites de la razón. Efectivamente, el mito transforma el suceso en categoría y hace capaz de percibir la realidad trascendente. Es un acto autónomo, dice Eliade, y creativo del espíritu humano, mediante el cual se actúa la revelación. Y el Papa cita también al filósofo Paul Ricoeur, que reconoce que el mito es una explicación del mundo, son palabras de Ricoeur, una explicación del mundo, de la historia y del destino. Y en este sentido, entonces, el mito revelado por Dios en los primeros 3 capítulos es esto, explicación del mundo, de la historia y del destino, pero no ya inventada por el hombre para entender lo que no conoce, sino algo revelado por Dios para que conozca lo que no podría conocer por sí mismo. Expresa en términos de mundo, ver de otro modo, o de un segundo modo, la comprensión en que el hombre puede captarse a sí mismo en referencia al fundamento y al límite de su existencia. Bueno, una historia que penetra allí, en lo que es impenetrable para el conocimiento humano, porque es revelada, es de primera utilidad para el hombre, es esencial.
Y esto lo reconoce este filósofo Paul Ricoeur. Y continúa diciendo, expresa en un lenguaje objetivo el sentido que el hombre capta de su dependencia, de que es un ser dependiente, a la vista de aquello que se refiere al límite y al origen del mundo. Y él depende de eso. No es un ser preso en el presente, tiene una explicación que está en el pasado. Como les adelantaba al principio, y ya termino, el mito entonces ha sido en la historia de las religiones humanas un producto proveniente en gran proporción de la ignorancia humana, pero una ignorancia que buscaba revelación, que buscaba penetración, que buscaba conocer, que tenía una pregunta acerca del origen que era incapaz de responder por sí mismo. Pues bien, Dios ha tomado el producto de ese deseo de saber, que es el mito en las antiguas culturas, y se ha valido del mito para revelar lo que el hombre aspiraba siempre a saber sin lograrlo, para revelárselo ahora en la Sagrada Escritura, en el pueblo de Israel y en su prolongación en el nuevo Israel del cristianismo. En su misericordia Dios se ha valido de un género nacido de la ignorancia para transmitirnos, revelarnos lo que Él solo podía revelar a los hombres ignorantes. Lo paradójico es que los hombres de hoy se creen sabios y menosprecian los textos de la revelación divina porque los ven superficialmente como mitos y los confunden con los mitos de las religiones primitivas, cosa que no son. Son mitos inspirados por Dios, revelados por Dios. Me he permitido esta extensa introducción a mi lectura del relato de la creación para reivindicar la profundidad y la riqueza de los textos bíblicos ante prejuicios muy extendidos y como una introducción necesaria para la explicación que vamos a dar de ellos. Continuaremos todavía con el Papa Benedicto XVI en un tercer video.